Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Solamente podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Recuerden ustedes que este día, todos los lunes de 7 a 8 de la noche, estamos en Alternativa México. Y bueno, pues es un nuevo proyecto de trabajo que estamos tomando aquí en Planeta 2013. Estamos invitando a algunos de los compañeros que tuvimos oportunidad de conocer hace unos días en una reunión sobre, pues, ¿cómo le podríamos llamar, Carlos, Alejandro? ¿Cómo le podríamos llamar al examen de ustedes? Pues fue graduación. Fue una graduación. Fue una graduación relacionada a temas de oratoria y de dirigirse con buena habla al público. Bueno, a mí me parece muy interesante, amigos, porque esta propuesta de un nuevo género, bueno, no es un nuevo género, sino un nuevo formato dentro de lo que es la televisión a través de internet. Bueno, pues precisamente estamos aquí con nosotros en Alternativa México y recuerden ustedes que el titular de este programa es Mario Brito. Esperemos que ya pronto esté con nosotros. Él estuvo en Europa, está preparando una tesis de recepción en licenciatura y pronto lo tendremos aquí, y si no, hasta que él termine su trabajo de investigación. Pero fíjense que pues Alternativa México, ustedes saben que son los proyectos que nos permiten conocer pues algunos de las nuevas propuestas y de las propuestas que están haciendo muchos investigadores. Yo quisiera presentarles a ustedes a dos personajes pues que son en la primera etapa para cambiar el formato de Alternativa México. Está con nosotros Alejandro Aragón Valdés, licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas. Bienvenido, Alejandro, es Gracias, un placer, Carlos. Tuve oportunidad de escucharte en tu exposición, y también se encuentra con nosotros Carlos Jiménez Rodríguez, quien él es analista político, ha desarrollado toda una serie de trabajos en teatro, en cine, radio, televisión, y bueno, nosotros sabemos que pues la gente inquieta como son Alejandro y Carlos, y ya después vendrán otros compañeros y compañeras también, pues vamos a conocer específicamente algunas actividades de lo que ellos han realizado. Bueno, pues en una tertulia alternativa de México, en una tertulia para hacer comentarios sobre algunos aspectos. Alejandro, ¿cuál sería tu propuesta para comentar en esta tertulia sobre pues algunas acciones de lo que está aconteciendo en la República Mexicana y que vemos a través de la televisión y a través de los periódicos? Bueno, yo creo que es importante mencionar que vamos a tratar temas de legislación, más que nada de apertura a la legislación, que indica cómo va cambiando el mundo y cómo va viviendo una apertura y una conciencia un poco más, no diría elevada, pero sí tomando en cuenta aspectos del derecho civil, de derechos civiles de las personas, como es el aborto, el matrimonio homosexual, podría ser en algún punto la legalización de la droga, temas de ecología, legalización en cuanto a temas de ecología, porque es muy claro que en este sistema eres una persona o eres una propiedad, y es muy claro que la naturaleza es una propiedad. Carlos, ¿cuáles serían estos temas que están pensando ustedes para desarrollarlos aquí en Alternativa México? Pues fundamentalmente una de las cosas valiosas e importantes, como nombraba Alejandro, son los aspectos relacionados tanto a lo que es la ecología y el medio ambiente, y dentro de las legislaciones de los derechos humanos en nuestra sociedad propiamente, aspectos relacionados con la familia, la mujer, y situaciones muy específicas a lo que podría ser el aborto. Otra de los aspectos importantes es las legalizaciones de las uniones de diferentes sexos, y hay partes importantes que también tocan a otras áreas, como todo lo sustentable y sostenible. Por un lado, vemos específicamente lo que está a nuestro alrededor, el medio ambiente, pero también nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos dando como beneficio a nuestras propias generaciones y a las siguientes en cuanto a nuestro medio ambiente? Contaminaciones que en momento dado no nos hemos dado cuenta o no hemos aportado algo específicamente, que puede ser el del medio ambiente,
puede ser la contaminación audiovisual de lo que nosotros estamos verificando, y toda una serie de cosas que están alrededor de esto específicamente. Bueno, yo creo que vamos a iniciar con uno de los temas que está repercutiendo en el mundo entero, que es ecología y medio ambiente, ya que el protocolo de Kioto está determinando que las grandes fábricas no contaminen con químicos. Estamos viendo la depredación que se están haciendo en los grandes bosques. Está intentando. Bueno, sí, pero evidentemente el propio Estados Unidos no ha firmado el protocolo, hay países que no lo han hecho, porque hay intereses económicos muy fuertes, Alejandro, y sobre todo, bueno, estamos viendo también en el problema de la ecología y medio ambiente, Carlos, estamos viendo que los polos están sufriendo verdaderamente aspectos muy serios. Estamos viendo en los periódicos, en el caso del día de hoy, se acaba de publicar precisamente en el periódico La Razón, sacaron una fotografía muy fuerte que está bajo el agua la Plaza de San Marcos en Venecia, y esto evidentemente la problemática que se está teniendo es el descongelamiento, pero además hay periodos lunares muy fuertes cuando suben las mareas o bajan las mareas. Estamos viendo que hay repercusión muy seria por las explosiones solares. Estamos viendo que hay movimientos tectónicos en la Tierra. Tu opinión sobre ecología y medio ambiente, Alejandro. Bueno, yo quiero tocar un aspecto muy importante de la ecología que rara vez se menciona, que es sobre la migración y sobre la comida, la producción de la comida. Entonces, cuando suceda, ahorita ya es un hecho, es un consenso entre la mayoría de los científicos que es un daño irreversible, que si nosotros aún así tratáramos de evitar la contaminación y todo, solo también lo único que haríamos es evitar el aceleramiento de la contaminación, no tanto el calentamiento global. Eso ya está ahí, y creo que va a haber dos cosas muy importantes que van a pasar. Uno, va a haber sequías en muchas partes del mundo, e inundaciones en otras, lo cual va a afectar mucho la producción de la comida. ¿Y de dónde van a sacar la comida? Pues igual voy a decir de otros países, pero no, porque en el tercer mundo hay muchas sequías, y también está el problema de la migración. Estamos viendo una posibilidad de que haya refugiados ambientales en los próximos 30, 40 años, debido a las sequías y los problemas que podrían traer estos migrantes a diferentes partes del mundo. Hemos llegado a un punto en el que el ser humano ha sobrepasado su capacidad de los productos que puede en algún momento consumir. Entonces, yo creo que en este mundo sí hay para todos, sí hay suficiente, pero simplemente en el sistema actual no hay. Y también es una pérdida, porque de la mucha comida que se desperdicia, simplemente pasa eso, se desperdicia la producción y no pasa eso. Entonces van a países de tercer mundo en el que ellos tienen un producto, ellos venden ese producto muy barato a los países de primer mundo, frutas, bienes primarios, y a cambio ellos reciben productos más caros. Entonces, desde ese punto de vista ya hay algo muy malo, en el que nosotros emitimos todo este plástico, toda esta basura, para sostener el modo actual en el que vivimos, y es muy claro que no debemos de consumir al ritmo al que vamos actualmente. Sí, yo creo que Diana Cruz en estos momentos nos ha puesto ahí una serie de imágenes, sobre todo estos países migrantes del Medio Oriente, Centro y Sudamérica. La contaminación ambiental es muy fuerte, Carlos. Yo creo que el hecho de lo que tú acabas de mencionar, a mí me parece que los ejemplos más importantes son los kibbutz en Israel, donde se han hecho todo un sistema de siembra y una ecología donde se está recuperando el desierto a través de sistemas de goteo, pero también vemos lo que tú mencionaste, la contaminación con las bolsas. Carlos, ¿cuál sería una de las propuestas que tú harías? De hecho, me atrevería a decirlo de una manera como un elemento salvacionista y cuidador de la faz de la tierra, como lo dijo Alejandro, en la alimentación o en muchos otros aspectos del medio ambiente. Pues precisamente toca, Alejandro, puntos muy importantes que no nada más se están dando a nivel México como tal, sino a nivel mundial. Una de las cosas parte de nuestra propia responsabilidad. Ya que es lo que me estoy refiriendo específicamente, sabemos que el desgaste tanto de terrenos como inclusive de la industria tecnológico, bioquímica, echa ciertos contaminantes al aire, que lo que provoca que se haga el agujero de ozono. Sí. Eso hace que la desertificación en ciertos territorios a nivel mundial sea muy marcada,
y lo cual marca que la alimentación no pueda ser producida o consumida a un cierto nivel. Y eso parte de nuestra propia responsabilidad. Muchos aspectos para llegar a esa circunstancia, ¿cuál es? El aprender de alguna forma a separar lo que es perecedero de alguna forma en cuanto a lo que es sostenible, y lo que es en momento dado lo perecedero pero que es contaminante. Saber separar los desechos de alguna forma es una parte valiosa. Otra de las cuestiones importantes es que desde pequeños tengamos la posibilidad, más que nada los padres, los responsables de la educación, de darles una preparación a las nuevas generaciones del cuidado de nuestro medio ambiente. No nada más el depositar ciertas cuestiones en algunos lugares específicos, sino de que desde la misma naturaleza se le cuide, se le procure, desde los árboles, la alimentación que nosotros tenemos, porque ahora ya ha surgido toda esta cuestión de sustentabilidad en casa, las plantaciones en casa, que son bien importantes, el que de alguna forma tal vez vayamos otra vez un poquito a regresar a lo que antiguamente hacían nuestros abuelos o bisabuelos, el tener las plantaciones ya directamente en casa, lo que son los jardines en azoteas, los jardines en los patios, hasta en los mismos departamentos. Y esta cultura se va a empezar a diversificar por esa misma carestía de que los productos lleguen desde el campo a nuestros hogares por miles de razones. Otro de los aspectos importantes dentro de esta cuestión sustentable de la alimentación es la procuración de las cadenas productivas, que en muchos casos puede haber infinidad de aspectos políticos, económicos, sociales, o de falta de equilibrio en cuanto a esos niveles para poder llevar la sustentabilidad alimenticia a los lugares donde se es necesario. Bueno, yo creo que las propuestas que han hecho ustedes dos me parecen muy interesantes, y voy a enlazarlo, Alejandro y Carlos, porque si estamos viendo los problemas de la ecología y medio ambiente, ¿esto en qué perjudica al ser humano? Y yo pienso que principalmente perjudica a la mujer, porque ustedes, el planteamiento es el aborto. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Bueno, nosotros tenemos en México la ley Robles, sí, donde se permite la ley Robles que precisamente se establezca la norma de seguridad femenina cuando la mujer ha quedado embarazada, cuando hay violencia intrafamiliar o hay violencia que se da en cualquier parte del mundo, y una agresión muy fuerte. ¿Cómo el medio ambiente afecta a la mujer? Y aquí podemos establecer esta normativa del aborto, Alejandro. Bueno, el medio ambiente sí afecta mucho la salud en muchas cosas, a nuestro propio detrimento. Seguimos consumiendo a un ritmo demasiado acelerado cosas que no son sanas, que afectan nuestra salud, nuestro medio ambiente, y de hecho 1 de cada 2 personas en el mundo actual le da cáncer debido a el alto uso de aluminio, los microondas, la radioactividad en la comida, los pesticidas, muchas de estas cosas. Relacionado con el aborto, pues yo creo que es una decadencia general, es una crisis actual que el mundo está viviendo de sustentabilidad, es una lucha de que si va a poder sustentarse el mundo. Yo creo que después de un punto sí, pero se va a tener que regresar un poco a la antigüedad. En el aborto pues es algo común, todos estos detrimentos traen detrimentos sociales, como tú decías, caso de una violación, una mujer está en su derecho fundamental de querer abortar si así decide, por cuestiones sociales. Yo diría que es más, no es que tanto de que estás a favor o en contra del aborto, sino más bien estás a favor o en contra de la decisión de la mujer. Y yo sí me proclamo a favor de la decisión de la mujer que tiene sobre su propio cuerpo. Yo creo que hay un elemento muy importante, porque ahora los avances de una ciencia es muy fuerte por la aplicación de una tecnología médica, por llamarlo de una manera, si me lo permiten, amigos, ustedes que nos están escuchando. El hecho de esta contaminación en el ambiente, los elementos químicos, la alimentación, el uso
del celular. Acabo de escuchar una serie de comentarios acerca del uso del celular. Yo no lo había querido tocar en un momento determinado porque sabemos que hay ondas que provocan una alteración química. Sabemos ahora de personas que usan el celular a la altura del pecho, les afecta el corazón, aquellos que usan marcapaso. Hemos sabido ya de algunas personas que han fallecido en el momento que entra la llamada y este elemento de tipo magnético afecta al ser humano. Pero bueno, una de las preguntas, Carlos, sería, ¿tú crees que el maíz transgénico pudiera tener algún efecto? Me gustaría que tú dieras primero esta opinión y luego tú, Alejandro. Claro que sí. ¿Que en el medio ambiente afectaría al aborto femenino este aspecto, Carlos? ¿Tú qué piensas? Pues es que son cosas que van tanto unidas como no necesariamente. El maíz transgénico sabemos de alguna forma que es un poco facturación ya con procedimientos químicos industriales. Obviamente que la necesidad, hay grupos muy específicos como Greenpeace que se ha opuesto a esta serie de circunstancias por la misma circunstancia de lo que yo estoy nombrando, pero que hay que nombrar importantemente. Digo, yo no es que esté en contra o a favor, necesariamente sí hay que procurar lo natural, que es lo mejor, lo más óptimo, lo más adecuado, pero si vemos que la necesidad de la alimentación en el planeta, en nuestro país, cada vez va en aumento, pues se van a tener que en el momento de utilizar otro tipo de elementos para poder alimentar a la población, con los cuidados específicos que todo eso representa. Ahora, en la correlación de lo del aborto, es un tema fuerte, es un tema delicado. Sabemos que aquí en la Ciudad de México ya se han llevado a cabo ciertas reformas a la cuestión constitucional. Yo pienso que más bien es un aspecto, y con todo el respeto, independientemente del público que nos vea en cuanto a los aspectos espirituales, religiosos, es una situación de educación. Digo, sabemos fundamentalmente que la sexualidad ha tenido un crecimiento, un desarrollo, y que es una necesidad importantísima del ser humano. Pero también, independientemente de que a veces el aborto se dé por cuestiones de violencia de género o por otro tipo de circunstancia, se ha sabido que también se ha practicado de una forma, no voy a decir que responsable propiamente. Yo aquí abogaría por una educación de respeto. La mujer tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo, pero también el hecho de una vida que en el momento dado, si se tomó con la decisión prudente de llevar a cabo una relación sexual, adelante. Pero si en el momento dado hubo otra serie de circunstancias que pudo haber sido violencia, o en el momento dado que también es de saber que a veces no se toman las precauciones necesarias de cuidado en una relación y que por un descuido surge o nace o se puede dar un hijo, yo creo que hay que tomar muchas circunstancias, y son muchas las cosas que están alrededor: educación, conciencia y valores. El aborto, tal vez yo estaría a favor en cuestiones de violencia excesiva o de violencia de género. En otros aspectos yo abogo por la educación para que se prevea que el día de la mañana la mujer, en este caso, o la pareja, si están tomando la decisión, sea de factibilidad de llevar a cabo el proceso de que su hijo llegue a vida, o que se tomen otro tipo de decisiones. Bueno, yo creo que aquí es donde el aspecto de la religión es determinante, porque es la que está tomando un cariz muy particular, no solamente en México, en el mundo entero, y que uno de los principales opositores pues es la estructura de la religión cristiana. Y bueno, lo vemos aquí como la opinión de los cardenales, los obispos y los propios sacerdotes son los que se oponen a este hecho de la destrucción de la vida humana causada por alguna circunstancia. Y bueno, nace la ley Robles principalmente en hecho de la defensa de la mujer y en defensa de la propia vida, para que no tengamos malformaciones. Reconocemos que la eugenesia y la eutanasia en un momento determinado, como se aplicaba en el mundo griego, y que se ha aplicado a través de muchos conceptos, porque en la época del nacionalsocialismo, en la Segunda Guerra Mundial, pues fue un hecho muy fuerte que se dio a conocer en el mundo, en este hecho de destruir a todos aquellos seres que no tenían la capacidad suficiente para seguir. Claro, pero quiero tomar este hecho, Alejandro, Carlos, porque ahora que se inauguró la línea 12 del metro,
he abordado en varias ocasiones el metro de la línea 12, lo que se llama la línea de oro, y me llamó mucho la atención porque en los vagones hay asientos especiales para personas discapacitadas. Y quiero confesar algo que me sucedió en la mañana, el hecho de que de repente veo a una persona que llega y se sienta, y bueno, pues le dije, oiga, esto no está permitido, solamente para personas con discapacidad, y yo no me di cuenta que era un discapacitado, y tuve que pedir disculpa, un perdón, por haberme metido en lo que yo no debía de haber hecho, porque en los trenes hay policías que están dando recorrido en todo el tren para ver las actitudes que nos hace falta. Carlos decía algo, y lo decías tú también, Alejandro, el hecho de la educación. Creo que tenemos que educarnos para utilizar bien el sistema de metro, tenemos que saber caminar, hay que caminar por la derecha, por ejemplo, en el caso de las escaleras, están hablando ustedes de educación, y que es parte de un fenómeno muy, muy importante que se está dando. Si nosotros no estamos educados, voy a continuar con esto, los pasillos, la gente tiene que caminar por la derecha para que cada quien camine en su trayecto si es un pasillo cercano. El que quiere subir por las escaleras eléctricas se quede estático. No, ya están dando indicaciones que el estático debe de estar del lado izquierdo para que se avance sobre el lado derecho. Y hay gente que llega corriendo porque quiere rápidamente tomar la otra línea porque se le hace tarde para el trabajo. Otro hecho. Fíjense cómo estamos enlazando el ambiente, no solamente de la selva, del ambiente de las ciudades y la conducta del propio hombre. Sí. Hay gente que se estaciona en la puerta que no permite ni que bajen, ni que suban, ni que salgan. Entonces son formatos de educación. Alejandro, a mí me llama mucho la atención este hecho de lo que ustedes están comentando del aborto. La verdad es que, ¿cuál sería como abogado tu aplicación de esta legislación en el aborto cuando interviene la religión? Pues completamente, ahora sí que esa consideración, porque yo tengo entendido desde mucho tiempo hay una separación de iglesia-estado. Ahora, en nuestra cultura mexicana tradicional, de un patrimonio católico, pues sí influye mucho todavía la opinión del clérigo en muchas cuestiones, y yo creo que en vez de hacer una función social o salvar vidas, yo creo que están desinformando demasiado al público, y no tienen los datos completos. O sea, si te dijeran que están en contra de la postura, te tienen que decir por qué, pero simplemente todo lo reducen a un simple argumento que es un pecado, y eso para mí no es válido. Entonces desde ahí no tomaría en cuenta más bien otro tipo de cosas, cuestiones sociales, crecimiento de población, delitos contra la mujer, y sobre todo este aspecto sobre la cultura. Tienes que tomar mucho en cuenta la cultura, porque lo que tú decías del metrobús, del vagón, también hay uno exclusivo para las mujeres. Sí, dos vagones. Hay dos que son exclusivos para la mujer. Entonces habla mucho de nuestra cultura, de por qué debe de haber si hay un vagón exclusivo para la mujer, pues es por algo, es porque... Sí, claro, y quiero decirte que a mí me ha tocado accidentalmente. Sí. En el caso, voy a mencionar, de Indios Verdes a Ciudad Universitaria, cuando sale de Indios Verdes para ir a Ciudad Universitaria, los primeros 4 vagones son ocupados por mujeres. Sí. Y esto es muy interesante, amigos, porque hay un sistema de educación y protección a la mujer. Conforme van avanzando, cuando llegan a La Raza, que son aproximadamente unas 7 estaciones de Indios Verdes para llegar a La Raza, se reduce a 3. Conforme llegan a Centro Médico, se reduce a 2. Y conforme van avanzando las estaciones va disminuyendo, y entonces ya empieza una mezcla, porque empiezan a desalojarse los vagones, y esto determina, lo que decías, Alejandro, un formato de educación hacia el futuro, claro que sí, en el sistema de protección a la mujer. Carlos, en este aspecto de lo que estamos hablando, ¿qué opinarías tú de esta unión que ahora, por ejemplo, acabamos de saber que la semana pasada se aprobó en España, la unión de diferente sexo? En este caso, lo que puede llamarse las bodas gay, hombre con hombre, mujer con mujer. Pues bueno, es un tema bastante amplio. Inclusive en el referéndum de las elecciones en la semana pasada en Norteamérica, en varios estados se reguló esa situación específicamente. El ser humano ha cambiado fundamentalmente en los últimos 30 o 40 años.
en estudios de sexualidad llevados a cabo en los años 50 por especialistas muy específicos que tratan toda esta cuestión biológica, pero ya en un aspecto sexual, nos han nombrado que este aspecto ya no es una enfermedad, sino es un derecho. Aquí los seres humanos no es porque nacen, sino porque tienen una inclinación específica. Yo hace aproximadamente 4 o 5 años tuve la oportunidad de trabajar en programas de radio o trabajando equidad de género, y no nada más relacionado al LGTB, sino específicamente también tanto con la mujer como con el hombre mismo, el varón. Y ahí encontramos temas específicos muy importantes, donde al ser humano, y más que en nuestra cultura latinoamericana y en México específicamente, se le ha visto toda esta serie de temas como una circunstancia no tanto válida. Y vemos que en Europa, como en Estados Unidos, son circunstancias que ya han tenido la permisividad y la libertad de que en el momento cada quien escoja su propia sexualidad. Obviamente que aquí es muy valedero en el aspecto de que esos seres humanos sean determinantes. Las leyes como tales tendrán que irse verificando, y si en Estados Unidos ya se nos puso el ejemplo a través de estos referéndums que específicamente se hicieron en varios estados norteamericanos, son los primeros que están abogando por la libertad y la decisión de mujeres que quieran estar con mujeres o de hombres que quieran estar con hombres, ¿sí? Inclusive esa decisión en momento dado puede ser para muchas personas que viven infelizmente ocultando sus propios gustos, aún cuando están casados, nada más porque cierta manera la cultura te lo está manifestando que está mal. Y digo, ya eso es manifestación por estudios tanto psicológicos, biológicos y sexuales, que es una cuestión totalmente normal, y que estos seres humanos tienen todos los derechos como cualquier otro en la sociedad para llevar a cabo estas uniones. Bueno, yo creo que lo que estás diciendo, Alejandro, lo que ya ha dicho Carlos, el movimiento lésbico gay a nivel internacional es sorprendente, porque lo hemos visto en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, en todas partes del mundo, Francia, la misma Rusia, que durante mucho tiempo estuvo oculto esto y que no se permitía estos movimientos lésbico-gay. Hoy verdaderamente es el movimiento internacional de miles, y me atrevo a decirlo de esta manera, amigos, movimiento lésbico-gay con millones de seres que han tomado decisiones. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de ver un reportaje que hizo en España, en donde se entrevistaron a 2 parejas, y la verdad es que a mí me dio pena, no la pareja, sino a mí me dio pena la entrevistadora, porque verdaderamente cada cosa que decía ella defendía el matrimonio de la familia, hombre-mujer, para la protección de los hijos, y la verdad es que nunca pudo dar la respuesta correcta a lo que se estaba mencionando por parte de estos compañeros que fueron a hablar, y la verdad es que es un programa que a mí me resultó bastante desagradable, no por lo que opinaron los gays, sino porque lo que estaba opinando una persona que está defendiendo el matrimonio hombre-mujer para ser protectores de la familia. A mí me parece que con lo que dijo Carlos hay respuestas muy fuertes. Alejandro, ¿cuál es el aspecto, tú como abogado, en una legislación, en un código de moralidad, aunque esto es un poco interrogante, pero me gustaría tu opinión desde el punto de vista legislativo, bueno, Alejandro? Pues a mí me parece que es un tema de derechos civiles similar a la primera vez que se dio el voto a las mujeres, o el derecho de los afroamericanos en Estados Unidos de igualdad. Entonces estamos viendo como el siguiente paso de algún tema, el tema más contundente de derechos civiles actuales, de derechos de igualdad. Y me parece que en el Distrito Federal está la ley Robles, como tú decías, pero en muchos lados la gente todavía tiene esta visión conservadora, y está comprobado, como tú dices, que en la naturaleza existe la homosexualidad, se da entre los animales, entre los seres humanos también, y yo creo que es muy difícil tratar de legislar sobre algo así si vas a ofender, como tú decías del aborto ahorita, que la iglesia todavía tiene una opinión muy en contra de este tipo de cosas. La iglesia ha tomado una postura claramente de derecha, claramente de prohibición, como suele hacerlo, y yo creo que esta es una cuestión simplemente de derechos civiles, y como los afroamericanos en su momento, las mujeres que exigían la paga
igual que al hombre, o los derechos para votar, o la igualdad. Sí, los derechos civiles que se dieron. Los derechos civiles, sí. Me parece que esta es otra cuestión de derechos civiles, y pues ahora sí que a quien le importa, pues que salgan y luchen por los derechos civiles. Siempre los derechos civiles, nadie te va a regalar derechos. La sociedad organizada es la única que consigue esos derechos. No, yo creo que tienes toda la razón, Alejandro, porque precisamente en los Estados Unidos las cámaras correspondientes han determinado muchas acciones. Evidentemente en los Estados Unidos tenemos muchos problemas secesionistas que aún todavía se están dando. Yo creo que hay algo muy importante, amigos. Hoy hemos escuchado pues a dos invitados para nosotros, sobre todo en este proyecto de Alternativa México, Alejandro Aragón Valdés, licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, y a Carlos Jiménez Rodríguez, analista económico, ha realizado teatro, ha realizado una serie de actividades en búsqueda de lo que es un proyecto de vida, como lo tenemos todos, Alejandro. Yo quiero agradecerles a ustedes su presencia. Vamos ahora a tener otro invitado, y quiero decirles, amigos, cualquier comentario, ustedes saben, Alternativa México, proyecto proyecto2013.tv, para que ustedes envíen alguna información acerca de lo que ustedes, o algún comentario, chateen, para contestarles inmediatamente de lo que hemos hablado esta noche. Les agradecemos, Alejandro. Te agradezco mucho tu presencia. Carlos, te agradezco tus comentarios. Estaremos aquí la próxima semana, amigos, para que ellos sigan asistiendo, y estaremos próximamente con ellos y algunos otros compañeros que nos vengan a hacer comentarios sobre esta parte de Alternativa México y en otros proyectos. Y a mí me gustaría en algún momento que alguien empezara a hablar de deporte, porque en estos proyectos no hablamos de deporte. Sería muy importante. Bueno, ya habrá por ahí algún compañero de ustedes política, economía, claro, bueno, no, pero yo creo que es importante, sí, porque la diversificación de este proyecto de Alternativa México, y dar la gran oportunidad a comentaristas como ustedes para que empiecen a desarrollarse en el medio ambiente de la televisión, no solamente en la televisión nacional, y no es la televisión comercial, sino Alternativa México tiene un fundamento que es la televisión, y aquí me atrevo a decirlo, es la televisión internacional, sí, porque nos ven en 52 países, y queremos agradecerles a ustedes, amigo, el hecho de que nos vean en España, nos vean en Brasil, nos vean en Portugal, en Italia, Alemania. Nos han visto en toda la frontera de los Estados Unidos, y por ahí en algún momento vamos a buscar este planisferio para que ustedes, en el momento determinado, nuestros técnicos, Diana Cruz, que es nuestra técnico en estos momentos y que hoy es su primer día de presentación con nosotros aquí en Proyecto 2013, pues puedan ustedes ver cuál es la cobertura a nivel internacional de 52 países. Solamente les decimos que regresamos en un momento. No se despide de ustedes Carlos Jiménez Hidalgo, pero regresamos en un minuto, amigos. Vamos a una identificación de canal. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente.
Bueno amigos, aquí estamos nuevamente después de haber buscado esta identificación de canal. Estamos en el programa Alternativa México. Y recuerden ustedes, todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Y bueno, siempre tenemos invitados para presentar proyectos. Esta noche está con nosotros don Régulo García Gómez. Él pues es originario de la delegación Xochimilco, pertenece al Consejo de Pueblos y Barrios originarios del Distrito Federal, y él pues ha realizado algunas actividades muy importantes dentro del Consejo de Pueblos y Barrios, y bueno, pues tiene una trayectoria muy importante donde siempre hace aclaraciones determinantes de lo que es la política del gobierno del Distrito Federal. Ahora estamos ya a unos días de que el señor Marcelo Ebrard pues se vaya, deje su gobierno al doctor Mancera, quien, bueno, pues ha hecho una campaña excelente, pero no sabemos absolutamente cuál será su política hacia el futuro. Pues bienvenido, don Régulo, nuevamente estamos aquí. Gracias, señor Carlos, buenas noches y gracias por recibirme una vez más en su programa que usted conduce. Pues, don Régulo, ¿qué ha pasado en estos últimos días? ¿Qué está sucediendo en el Consejo de Pueblos? Sabemos que la licenciada Fabiola, pues ha hecho una labor dentro de lo que ha sido estos 3 años, en la actividad del Consejo. Se han tenido distractores, pero también que sabemos que hay una acción hacia pues los representantes de pueblos y barrios en todo el Distrito Federal. Bueno, con nosotros aquí hemos presentado a don Mauricio Reyes, que han hecho una serie de actividades importantes, pero vamos, ¿qué pasa en Xochimilco, don Régulo? Bien. Antes de entrar directamente a la pregunta y responderla, saludo a todas las personas que nos están oyendo y viendo en diversas partes del mundo. Como dice nuestro conductor don Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos estén viendo y escuchando en cualquier lado del mundo. Antes de responder directamente a la pregunta relacionada con Xochimilco, creo que es menester hacer una introducción. Debido a que en nuestro país, en nuestra sociedad, el voto y los legisladores que nos representan se han convertido en una mercadería de compra y venta fácil y barata al mejor postor. Todo nuestro sistema está vulnerado, está fracturado y no funciona nada a ciencia cierta. Democracia, dudo que la haya bajo esta forma que estamos viviendo, y que el problema principal radica en que realmente los grupos sociales, los grupos de nuestra sociedad, carecemos de facultades o poderes para poder opinar, para hacer cambiar o modificar leyes que atentan contra nuestros derechos, que están asentados dentro de nuestra Constitución, tan miserablemente parchada, tan miserablemente cambiada, y que después de la revolución, después de 100 años de nuestra Constitución que se van a cumplir, vivimos en un estado de pobreza totalmente reprobable y lamentable, ya que en nuestro país, como ya lo hemos acotado en otras ocasiones, habemos 55 millones de gentes en el estado de extrema pobreza. Este hecho por sí solo debería darle vergüenza a nuestros gobernantes del nivel federal y de nivel estatal y de nivel local, que no han sido capaces de poder solucionar ni problemas alimentarios, ni problemas educativos, ni problemas sociales de ninguna índole, después de 100 años de revolución, después de que nuestra Constitución va a cumplir 100 años de vigencia, y que ésta se encuentra tan cambiada como la original antiguamente, con el supuesto de que la van actualizando de acuerdo a los tiempos, sí, pero la van actualizando solamente a los tiempos de los intereses de los políticos que nos gobiernan, y no en favor de las clases sociales de nuestro país, sean del nivel que sean. Y bien, respondiendo a la pregunta de lo que sucede en Xochimilco, lo pongo como un ejemplo de todo esto.
Xochimilco es una delegación actualmente en el abandono y deterioro, tanto en la parte social, con problemas de ambulantaje que invaden toda la delegación de Xochimilco, con problemas de invasión a tierras de vocación eminentemente rural, y con ello llegamos al punto central, la destrucción del medio ambiente y ecológico que aún le dan sustento de vida a el Distrito Federal. Urge que, ante todo, se termine la expansión urbana y la expansión demográfica en el Distrito Federal. El Distrito Federal no está ya para seguir expandiéndose urbanamente, ni para seguir con un crecimiento demográfico artificial que no es natural, por tanta gente que se está viniendo a concentrar en el Distrito Federal. Urge, con carácter de emergencia, que se detengan todos estos problemas, que están relacionados estrechamente. Inmigración, destrucción del medio ambiente ecológico, destrucción de la sociedad misma por todas estos otros problemas que surgen de manera paulatina, como es que de tanta inmigración que hay en el Distrito Federal, han aparecido dos problemas muy fuertes: inmigración de extranjeros centroamericanos predominantemente en el Distrito Federal de manera ilegal, creación de bandas delincuenciales en estos lugares donde se están asentando todos estos inmigrantes centroamericanos ilegales, y lo más grave es que se están creando bandas delictivas y bandas de narcomenudeo dentro de todos estos asentamientos ilegales en el Distrito Federal, y que en estas fechas predominan en las delegaciones del sur del Distrito Federal, siendo marcadamente notorias Xochimilco y Tlalpan, que son las delegaciones que tienen todavía una extensión territorial con zonas boscosas, con zonas de vocación agrícola que están siendo destruidas paulatinamente. Ese es el problema vital en Xochimilco. Y ese es un problema que debería atacarse de fondo, tanto administrativa como jurídica y como políticamente, para marcar ya un frente, so pena de que nuestros gobernantes nos estén proponiendo que el Distrito Federal se va a acabar, y no tiene remedio alguno para que los tantos que vivimos aquí estemos condenados también a la extinción, como los dinosaurios. Yo creo que usted ha hecho el planteamiento muy importante, don Régulo García, que Xochimilco, de hecho, podríamos decir que sigue siendo el pulmón de la Ciudad de México, pero además de eso es el mantenimiento de los mantos acuíferos, y que sabemos que las grandes reservas de agua que bajan del Ajusco hacia la zona de Xochimilco y al nivel freático de la propia ciudad, usted ha puesto el dedo sobre la llaga, porque además Xochimilco tiene, amigos, los que viven en el extranjero, pues hay quien ha dado a Xochimilco el título de la Venecia mexicana, el grado tal de que mucha gente vive en las islas, en la zona de siembra, que estamos viendo ya imágenes que en estos momentos Diana Cruz nos está dando ya ubicación. Todavía la potencialidad del agua, la creación de cultivos, de verduras y de muchos otros elementos que nos da Xochimilco. Yo he sabido que hay una producción aproximadamente de 40 toneladas diarias de diferentes materiales, pero además, don Régulo, hay elementos de exportación hacia diferentes lugares del mundo que nos brinda Xochimilco. ¿Cuáles son algunos de los problemas, don Régulo, los problemas más serios que tiene Xochimilco en esta contaminación de agua? Porque a mí en una ocasión me tocó vivirlo, de cómo el gobierno del Distrito Federal en una época estuvo contaminando los canales y la producción de material de producción para alimentario se estaba echando a perder con esta agua contaminada.
¿Cuáles son los factores? Ahora usted mencionó en una denuncia que los problemas de Xochimilco, pues lo sabemos que los políticos en México hablan de su partido, mas no hablan del hecho de haber sido elegidos y que obedecieran el mandato del pueblo, porque eso, al ser un mandatario, o sea, están recibiendo el mandato del propio pueblo que los ha elegido. Y este es un problema muy serio, porque no nada más es en México, en muchas partes del mundo, las luchas de los partidos políticos que defienden a su partido en lugar de defender al pueblo. ¿Usted qué opina de ello, don Régulo? Ciertamente es eso lo que acaba de mencionar, solamente que nuestro país y dentro de nuestra sociedad creo que está llevado al extremo totalmente negativo, como queriendo destruir a nuestro país, como queriendo destruir a la sociedad mexicana. Son males seguramente que imperan en todo el mundo, no solamente esto, la destrucción del medio ambiente, la destrucción de la sociedad, lo entendemos, pero marcadamente es notorio en nuestro país. Recuerdo que hace unos 50 años, cuando apenas era estudiante tal vez de primero de secundaria, leí un artículo en alguna revista internacional en el que se comentaba que en México, a pesar de su avance y desarrollo en aquel entonces dentro de los países latinoamericanos, ya era visible, estaba retrasado de 150 a 200 años respecto de los países europeos, en el aspecto tecnológico, en el aspecto educativo, en el aspecto social. Y creo que son certeros en ese criterio que han manejado. Ahora en la actualidad creo que se sigue manteniendo esa diferencia, ese abismo tan enorme en nuestro desarrollo de todo tipo. Este problema pasa, ante todo, porque, como en todo el mundo, se toman decisiones políticas en lugar de las razones estrictamente del problema que se atañe. O sea, si un problema económico hay que resolverlo, le dan una solución política más no económica. Si existe un problema social que atender, le dan una solución política pero no social. Si existe un problema educativo, toman decisiones políticas pero no políticas para resolver un problema educativo. Ese es un mal posiblemente también en todo el mundo, pero nuevamente repito que en nuestro país tal parece que hemos involucionado, lo contrario de haber evolucionado. Esto siento también que parte de nuestro escaso o pobre desarrollo intelectual y de nuestro desarrollo cultural. Todo nuestro país está en crisis. Que yo recuerde desde mis tiempos de estudiante de secundaria, poniendo un ejemplo, hubo un plan en el gobierno de Adolfo López Mateos que decía que le nombraron el plan de 11 años para acabar con el analfabetismo en nuestro país. Se llegó el término del mandato de este señor presidente Adolfo López Mateos y en lugar de disminuir el analfabetismo, creció. Bueno, y ha persistido hasta estas fechas esa situación. Si existen 55 millones de pobres en nuestro país, ¿van a poderse educar? Y de esos 55 millones de pobres, ¿habrán terminado siquiera la primaria? ¿Y cuántos de esos podemos pensar que sigan todavía en estado de analfabetismo? Yo creo que muchos, porque el primer factor que debemos atender es la solución de la alimentación. Si no hay alimentación, ¿cómo van a superar el estado de analfabetismo si no se puede aprender en tales condiciones? Sí, don Régulo, usted nos presenta verdaderamente una problemática que no solamente en México, sino en muchas partes del mundo se sigue esta problemática de hacer una educación comunitaria, una educación social para beneficiar a la propia humanidad. Bueno, empezamos haciendo el comentario de que los políticos defienden a su partido y no defienden la parte de las políticas aplicables desde el punto de vista social. Don Régulo, yo quiero hacerle una pregunta muy importante, aprovechando su presencia. Don Régulo, ¿qué pasa con el Consejo de Pueblos y Barrios
originarios del Distrito Federal. ¿Usted cree, mi pregunta es formular una hipótesis, de que el doctor Mancera va a hacer desaparecer o va a darle continuidad por los trabajos al Consejo de Pueblos? ¿Cuál es su apreciación, don Régulo? No lo sabemos con certeza. Creemos y esperamos que le dé continuidad a la presencia de la creación de este Consejo de Pueblos y Barrios Originarios. Y yo espero que sí, por lo menos lo deseo y tengo esperanzas, de que nuestro nuevo gobernante en el Distrito Federal, digamos que actúe con cierta evolución intelectual y mental, de tal manera que tenga la capacidad suficiente para ver las necesidades de la población y qué es lo que se requiere para atender estas necesidades. Aunque, desde luego, que este consejo, como en la actualidad está, no sirve precisamente para atacar de fondo los problemas. Mucho se ha hecho en la actualidad con este Consejo de Pueblos y Barrios. Fue un punto de partida y la labor que han hecho la presidenta del Consejo, nombrada por el jefe de gobierno saliente próximamente, realizó y ha realizado un buen trabajo. Pero si se quieren mayores logros, los entes deben transformarse, deben cambiar de tiempo en tiempo y no anquilosarse en un punto de partida del cual muchos no salen de su estado inicial. Aquí, para que las cosas tengan un verdadero resultado, pienso, todos los entes, instituciones, grupos, instituciones de cualquier tipo, instituciones administrativas, deben preocuparse por evolucionar, y evolucionar es mejorar, es ir adelante en sentido positivo y propositivo, y no quedarse en su punto de partida. En ese sentido, creo que la estructura del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios debe cambiar. En la actualidad, como está, en realidad, los integrantes pertenecientes a los pueblos originarios del Distrito Federal, como lo mencioné hace un momento, no tenemos facultades ni poderes para poder de alguna manera proponer políticas públicas que ataquen estos problemas que les atañen y les frenan el desarrollo a los pueblos del Distrito Federal. Sí, a mí me parece, amigos, este comentario que ha hecho Régulo García nos da una pauta para entender que esta primera etapa de la formación del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, y me atrevo a decirlo, don Régulo, porque tuve la oportunidad de estar en la reunión del doctor Mancera en el Monumento a la Revolución. Él, dentro de su discurso, mencionó los pueblos y barrios del Distrito Federal. Yo voy a dar una opinión muy particular, don Régulo, que el hecho de que para mí el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal sería la mano derecha del doctor Mancera, porque le ayudaría a conocer problemas del Distrito Federal, porque hay especulación de tierra, hay destrucción de patrimonio cultural con los bienes muebles e inmuebles, hay destrucción de ecología, que hace un momento lo tocamos con Alejandro y Carlos, hay hechos muy importantes que son, me atrevería a decirlo de una manera, la propuesta de los representantes de los consejos de pueblos y barrios, de más de 300 personas que tienen una representatividad, serían la mano derecha del doctor Mancera para resolver problemas, porque a veces un jefe de gobierno no le llegan la información correspondiente porque se hacen movimientos de tipo político, y usted lo sabe, pancartas, paran el tráfico en carreteras, en las ciudades, hay problemas de seguridad, hay problemas de electricidad, hay problemas de agua. A mí me parece, don Régulo, que este hecho de que el Consejo de Pueblos siguiera funcionando y además presentara el contexto muy importante de las soluciones que presentan los propios vecinos de diferentes pueblos. ¿Qué piensa usted de esto que acabo de decir, don Régulo? Bueno, como lo dije ya, espero y deseo que efectivamente el doctor Mancera voltee los ojos
hacia los pueblos originarios del Distrito Federal, con la esperanza de que efectivamente pueda aceptar una nueva estructura del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios. Y aquí le expreso brevemente. Por una parte, el gobierno del Distrito Federal tiene nombrado un representante en el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, pero es precisamente eso, un representante de gobierno, no es el representante de los pueblos originarios del Distrito Federal. Ese es el defecto. En base a eso, el representante del gobierno del Distrito Federal siempre trata de imponer, inducir, establecer los criterios, muchas veces sin consultarlos con la parte que supuestamente va a defender y para la cual va a servir o debe servir. En esta parte estamos proponiendo que el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios, primero, sea autónomo, sea reconocido jurídica y legalmente y tenga lo que se dice personalidad jurídica propia. Con ello estamos hablando de un presupuesto propio. Pero dentro de la estructura, los pueblos y barrios originarios también deben nombrar a sus representantes de la misma manera como el gobierno lo hace, sea la cantidad que sea de estos representantes, que pueden ser 5, 6, 7, 9 o 12 o alguna cantidad, sí, que estén en la misma mesa, al mismo nivel, con poder y facultad de decisión para intervenir dentro de todos los problemas que se discuten y que se tenga que tomar en cuenta todo lo que ahí se vierta. En la actualidad no es así, se impone más el criterio del representante de gobierno. Este es el cambio que estamos proponiendo, cambio de estructura, por decirlo así. Y este cambio de estructura no deberían asustarse, porque ni estamos pidiendo que quiten al representante del gobierno, que es una facultad de ellos, que nosotros no podemos intervenir. Ellos podrán nombrar cuantos representantes quieran, claro. Pero sí que nos permitan que nosotros nombremos a nuestros representantes para hablar de igual a igual. Y este hecho puede sentar un precedente y ser un ejemplo para otro tipo de agrupaciones que no se atreven a ir más allá, lo que yo muchas veces digo, más allá de lo que ven sus narices. Yo creo que los comentarios que ha hecho, amigos, ustedes que nos están escuchando y que nos permiten entrar a su casa, don Régulo García hace una de las propuestas más interesantes. Yo quisiera invitarlo, don Régulo, para la siguiente sesión. Ya sabe que los lunes estamos aquí en Alternativa México y me gustaría, le voy a dejar una pregunta a usted para la siguiente etapa. ¿Es importante tener una legislación en defensa del propio pueblo, que no la tenemos, don Régulo, porque ¿qué está haciendo la Asamblea del Distrito Federal en base a ello? Creo que por ahí ustedes tienen una propuesta de una legislación para poder determinar esas acciones que usted menciona, don Régulo. Creo que es necesario, amigos, como hay en todas partes del mundo. No es lo mismo la propia Carta Magna de cada uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero esa Carta Magna que tiene cada uno de los estados. Es necesario que se haga el reconocimiento de esa Carta Magna, de esa Constitución del Distrito Federal, que es lo que usted está evocando hacia el futuro. Y amigos, pues se termina el tiempo, estamos ya saliendo del programa. Recuerden ustedes, todos los lunes de 7 a 8 de la noche, Alternativa México, con invitados presentando proyectos de trabajo. Queremos darle las gracias a Diana Cruz por habernos llevado desde el punto de vista técnico con la aportación de imágenes y dándonos el tiempo de transmisión de Alternativa México en www.planeta2013.tv, y los esperamos no solamente el próximo lunes, el viernes estamos en tertulia nocturna también de 7 a 8 de la noche, y estamos los miércoles
Estamos en Conciencia Planetaria Internacional de Radio, y recuerden ustedes el programa Chicli de 8 a 9 de la noche, conducido precisamente por Héctor Peña, que me acompaña como co-conductor los viernes. Pues les agradecemos a ustedes, amigos, que nos hayan permitido entrar allá en su casa, en el continente, dando las gracias a los 52 países que nos reciben de habla hispana. Le agradecemos a usted su presencia, don Régulo, le agradecemos Gracias. a Carlos Jiménez y le agradecemos a Alejandro Aragón su presencia en este programa, y los esperamos el miércoles, el viernes y el próximo lunes. Muchas gracias y nos veremos aquí hasta Buenos la próxima. días, buenas noches y buenas tardes. Gracias, don Régulo. Me llevo la pregunta. Sí. Gracias.